Donald Trump amenaza nuevamente con borrar de la faz de la tierra a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el Estrecho de Hormuz o en el Golfo Pérsico. El mismo día en que comienza la operación Proyecto Libertad, con la que Estados Unidos pretende guiar a barcos atrapados en Hormuz. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Estados Unidos asegura que sus fuerzas alcanzaron 6 pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban la navegación comercial en Hormuz. Irán, por el contrario, afirma que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho tras emitir una advertencia firme y rápida. Séptima cumbre por la defensa de la paz y el derecho internacional frente a las guerras en Ucrania y Oriente Medio. La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaja Kallas, aboga allí por reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de Estados Unidos. Al menos 2 muertos tras un atropello intencionado en la ciudad alemana de Leipzig. Informes de prensa aseguran que en el momento de la detención el conductor, un alemán de más de 30 años, presentaba indicios de trastorno mental. Según la policía, ya fue arrestado y no representa una amenaza. Las tensiones en torno al estrecho de Hormuz marcan de nuevo la actualidad política. Estados Unidos asegura que ha logrado facilitar el paso de 2 buques mercantes con bandera estadounidense como primer paso de la operación que anunció el domingo Donald Trump. Ese mismo domingo, el presidente estadounidense anunció que la Marina escoltaría buques atrapados en el estrecho de Hormuz para desbloquear el tránsito. Según Trump, esta misión movilizará más de un centenar de aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares. Desde que comenzó la guerra, Irán ha impedido el paso de buques extranjeros por la estratégica vía navegable. La Guardia Revolucionaria niega el paso de cualquier buque en las últimas horas y acusa a Washington de difundir informaciones falsas. No es el único desacuerdo de la jornada. Una agencia de noticias iraní afirmó que 2 misiles impactaron contra un buque estadounidense, algo que Estados Unidos niega. Desde Teherán, el vocero del Ministerio iraní de Exteriores exhortó a Estados Unidos a rebajar su retórica bélica y culpa a Washington de la situación en el estrecho. Hasta el 28 de febrero, el estrecho de Hormuz había sido una ruta segura para el tráfico marítimo internacional. No había ningún problema. La comunidad internacional debe pedir cuentas a Estados Unidos y al régimen sionista por llevar inseguridad al estrecho, creando problemas que afectan a todo el planeta. Y vamos a Nueva York, ampliamos con el periodista Argemino Barro. Argemino, Trump amenaza nuevamente con borrar de la faz de la tierra a Irán si ataca barcos estadounidenses en Hormuz. ¿Se trata de una retórica disuasoria o refleja una disposición real a una escalada militar mayor? ¿Qué dicen allá en Estados Unidos? Bueno, sería una retórica disuasoria si fuera la primera vez que Donald Trump amenaza con borrar Irán de la faz de la tierra. Es un presidente, Donald Trump, que en los últimos 2 meses ha exigido la rendición incondicional de Irán. Una rendición incondicional en términos de guerra es cuando ya no hay una negociación posible, cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial destruyen buena parte de Alemania, ocupan Berlín y el liderazgo nazi se ha rendido. Eso es una rendición incondicional. Con lo cual, cuando vuelve a amenazar con borrar Irán de la faz de la tierra, los iraníes ya están acostumbrados y aparte está por ver que Estados Unidos realmente tenga el interés de volver a la vía militar para intentar forzar un cambio de régimen o por lo menos para cambiar el cálculo político de los iraníes. Como digo, esto es algo que lleva diciendo durante 2 meses, aunque es posible realmente, a tenor de los últimos acontecimientos, que haya algún tipo de escalada militar. Bueno, en esos últimos acontecimientos, Trump asegura que Estados Unidos ha destruido 7 lanchas rápidas iraníes como parte de la operación Proyecto Libertad que comenzó este lunes en Hormuz. ¿Existe evidencia independiente que confirme ese incidente? Bueno, por ahora es muy reciente que sabemos que el mando central de Estados Unidos, a cargo de las operaciones en Irán y en Oriente Medio, ha dicho que han destruido 6 barcos lanchas rápidas iraníes, además de haber interceptado una serie de drones y de ataques iraníes contra barcos norteamericanos en el estrecho de Hormuz, y Donald Trump ha elevado esa cifra de 6 lanchas rápidas a 7. Por ahora sabemos que los iraníes han negado esta información. También sabemos que tanto Washington como Teherán están recurriendo, como es natural, a la propaganda de guerra
guerra y por tanto están intentando confundir o también librar la guerra en el terreno psicológico presumiendo de hazañas militares, con lo cual hay que esperar a que haya una confirmación independiente, lo cual suele llegar por parte de personas que están observando, compañías marítimas, por ejemplo, los acontecimientos en el estrecho, o de imágenes por satélite que pongan a disposición algunas agencias. Bueno, el Pentágono dice que esa misión, Proyecto Libertad, cuenta con destructores, más de 100 aeronaves, drones y también 15.000 soldados. ¿Se está preparando Estados Unidos para una operación prolongada en la región y no solo una misión puntual de escolta allí en Hormuz? Bueno, esto es el gran interrogante. Donald Trump comenzó esta guerra junto con Israel con una serie de objetivos estratégicos, entre ellos derrocar al régimen o mermar o destruir su capacidad para lanzar misiles o por lo menos forzarlo a sentarse a la mesa de negociaciones en una posición de debilidad. Nada de esto ha ocurrido, así que diferentes analistas llevan ya un mes y medio diciendo que Donald Trump solo tiene dos opciones: o aceptar una derrota en sentido estratégico en esta guerra, o bien la escalada militar. La escalada militar, dado que los bombardeos durante más de un mes no surtieron el efecto deseado, es una imagen dudosa. Al mismo tiempo, como mencionas, pues hay indicadores de que hay mucho movimiento aéreo de las bases de la OTAN por parte de aviones estadounidenses hacia Oriente Medio. Han reemplazado a un portaaviones en Oriente Medio y en las últimas semanas han enviado a cerca de 15.000 soldados unidades de combate de élite que podrían, por ejemplo, intentar reabrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, conquistando porciones de la costa, conquistar islas estratégicas de los iraníes, como la isla de Hart, de donde sale el 90% del petróleo, o potencialmente intentar hacerse con el uranio enriquecido de los iraníes, en total 450 kilos. Así que por ahora todo es especulación, pero realmente las acciones sugieren que podría haber efectivamente una escalada militar. Complicada la situación. Gracias, Argemino Barro, desde Nueva York. A ustedes un saludo. Y analizamos el tema con Luciano Zácara, experto en Medio Oriente. Luciano, Washington dice que escoltará barcos en el estrecho de Hormuz mientras Teherán dispara misiles como advertencia contra esas embarcaciones. ¿Qué probabilidades hay de que la escolta de buques por parte de Estados Unidos derive en un enfrentamiento directo con fuerzas iraníes en el estrecho de Hormuz? Bueno, el riesgo es muy alto y creo que ya están pasando cosas y vamos a ver que pasen cosas en los próximos días si esto continúa así. Irán considera que lo que está haciendo Estados Unidos está violando el alto el fuego que se había establecido como precondición para justamente decidir cuál es el marco de negociaciones que se va a llevar adelante en Islamabad. Cualquiera de estas acciones que pueden forzar que a uno u otro barco, un barco americano, un barco iraní, decidan disparar tiros de advertencia o, en definitiva, disparar directamente hacia un barco, como Irán ha dicho que ha hecho. Esto evidentemente va a llevar a que el alto el fuego se pueda romper. Por lo tanto, el riesgo es muy alto. Pasamos de una situación en la que no había, o que por lo menos había calmado un poco la situación de las hostilidades, y ahora estamos en una situación en la que puede otra vez abrirse un marco de hostilidades, pero aparentemente va a ser, o en principio sería únicamente en las aguas del estrecho. ¿Y qué pasará entonces con las negociaciones? Irán ha confirmado que ha recibido y está evaluando la respuesta de Donald Trump a su propuesta de paz en un proceso indirecto mediado por terceros. ¿Qué se sabe realmente sobre el contenido de esa propuesta? Bueno, no se sabe exactamente cuál es el contenido, pero sí se sabe que Estados Unidos está ofreciendo un tipo de alivio a sanciones y alivio al bloqueo que está ejerciendo en este momento en el Golfo para tratar de no ejercer tanta presión económica sobre Irán. Pero lo cierto es que la presión económica es la principal arma que está utilizando ahora Estados Unidos en el momento en que estamos en el alto el fuego. El problema principal sigue siendo las demandas de máxima, que es que Estados Unidos no quiere reconocer a Irán el derecho de que enriquezca uranio enriquecido, cuando Irán está dispuesto a reducir o a limitar su enriquecimiento a lo que había decidido en el 2015, que fue el 3,67%, que es algo que evidentemente han sobrepasado en los últimos años hasta llegar al 60%, pero es algo que todavía marca una diferencia muy grande entre las dos propuestas. Por lo tanto es muy difícil que esta propuesta sea aceptada, y seguramente veremos otra contrapropuesta iraní en los próximos días.
Luciano, Emiratos afirma que Irán ataca con misiles y drones su territorio, teniendo en cuenta que los últimos ataques se producen tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de ataques, de acciones para la sostenibilidad de la tregua y el papel mediador de Omán? Bueno, pone en riesgo todo el proceso de alto el fuego, ya que Irán está en principio reaccionando a algo que ellos consideran una ruptura por parte de Estados Unidos del alto el fuego y está reaccionando de la manera que habían dicho que iban a hacer, atacar las infraestructuras económicas de los países del Golfo, sobre todo aquellos que hasta ahora han podido esquivar un poco el bloqueo a través del puerto de Fujairah sin pasar por el estrecho de Hormuz, y lo que justamente ha pasado hoy con un ataque a un depósito de petróleo de ADNOC, que es la compañía petrolera de Abu Dhabi, en el puerto de Fujairah. Por lo tanto, esto podría otra vez involucrar a otros países del Golfo, del Consejo de Cooperación del Golfo, en esta respuesta de Irán ante un ataque o ante lo que consideran que es una violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos. Así que el riesgo sigue siendo de la regionalización de este conflicto. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, desde Doha. Muchas gracias. Y ya que hablamos de Hormuz, tenemos que hablar de petróleo en la economía. Rosa Casal. Un día más nos ocupamos del tema, Silvia. Así es, la OPEP Plus anunció un nuevo aumento de producción de 188.000 barriles diarios a partir de junio, el tercero desde que empezó la guerra de Irán. La decisión es más bien simbólica, al menos por ahora, ya que los países del Golfo siguen sin poder exportar su crudo por el bloqueo del estrecho de Hormuz, que cumple su segundo mes consecutivo. En marzo la extracción cayó un 27,5% y en abril todo apunta a que la caída fue aún mayor. El anuncio llega en un momento delicado. Emiratos Árabes acaba de abandonar la OPEP Plus, un golpe que muchos analistas consideran letal para la organización. Mientras tanto, el precio del petróleo sube con fuerza en la jornada de hoy, con el Brent por encima de los $114 por barril. La guerra en Irán impacta en los mercados del crudo y el transporte marítimo. Vamos hasta Nueva York en busca de más claves. La escalada de la tensión deja a las navieras en el estrecho de Hormuz con muchas dudas respecto a la llamada Operación Freedom de ayuda a la navegación anunciada por Trump. Ana, ¿dónde están los problemas? Pues va a ser muy difícil que la navegación por el estrecho se reactive con la propuesta hecha por el presidente Trump, dada la situación bélica y la confusión que ha generado la Operación Freedom, Operación Libertad, en la industria naviera. Jacob Larsen, que es el jefe de seguridad del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, una de las asociaciones más importantes de la industria, explicaba que no hay detalles formales de cómo va a ser esta operación. Creen que sin el consentimiento de Irán no está claro que se pueda dar por terminada la amenaza de este país a las navieras. Y en esta asociación se teme además que el conflicto pueda reactivarse con este plan, que según Larsen también deja bastantes dudas sobre su sostenibilidad. No se sabe si es un plan de corto o largo plazo. A juicio de esta asociación, no hay cambios que permitan modificar los riesgos que hay ahora mismo en las compañías que están varadas en el estrecho. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho esta mañana en Fox News que Estados Unidos controla el estrecho. Eso sí, ha pedido ayuda a los aliados de Estados Unidos para escoltar barcos y a China en particular para que active la vía diplomática con Irán para ayudar al tránsito. Bueno, el enroque en la zona está complicando cada vez más la situación del mercado del crudo y sus derivados, y en Europa se alerta sobre los problemas que puede haber con el queroseno, pero en Estados Unidos también hay muchos reveses económicos. ¿Dónde se nota más, Ana? Pues se nota y mucho en los precios que pagan los agricultores y los transportistas por el diésel, porque el precio medio está en niveles récords en Estados Unidos y es un precio que termina filtrándose a los productos transportados, a los alimentos, y la alarma de la inflación ya está activada. Se nota mucho en los precios de la gasolina, que es básica para la movilidad en un país en el que, con la excepción de ciudades como Nueva York y realmente muy pocas más, carece de una red eficaz de transporte público. El auto es esencial y el galón de gasolina cuesta $1.12 más que hace un año. Los restaurantes de comida rápida ya han notado que el dólar que va al depósito de combustible no va a la pizza o al snack de pollo. Por último, se nota y mucho en unas encuestas que a 7 meses de las elecciones de medio término muestran una fuerte insatisfacción con el gobierno de Trump. Y no se vislumbra el final del conflicto. Muchísimas gracias por el momento, Ana. Saludos. Gracias, Rosa.
La compañía estadounidense de videojuegos GameStop ha presentado una oferta hostil de adquisición sobre eBay. GameStop busca, con la compra de la popular plataforma de comercio electrónico, competir con el gigante del sector Amazon. La oferta ronda los 55.500 millones de dólares. GameStop anunció que pretende financiar la costosa operación con sus reservas de efectivo y la emisión de nuevas acciones. GameStop lleva adquiriendo acciones de eBay desde principios de febrero y actualmente posee un 5% del total. Por las restantes, eBay ofrece ahora $125 por acción, un 46% más que el precio medio registrado desde febrero. Tras conocerse la noticia, la cotización de eBay subió un 10%. La oferta es preliminar y deberá pasar antes por los reguladores financieros. Y hasta aquí la economía de momento. Silvia. Gracias, Rosa. Vamos directamente a Armenia porque líderes de toda Europa, así como de fuera del continente, se reúnen en Ereván, la capital de ese país, en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Se trata de la primera reunión de mandatarios occidentales tras el anuncio de Washington de que retirará miles de soldados de sus bases en Alemania. Siendo país anfitrión de esta cumbre, Armenia cambia de bando. De ser un satélite de Moscú, pasa a aliarse con los países de la Unión Europea con aspiraciones de llegar a formar parte del bloque. Es un gran momento para Armenia. La exrepública soviética y tradicional aliada de Rusia acoge una cumbre de líderes occidentales en un momento en que, en medio de la agitación mundial, se está reposicionando. Esta cumbre es histórica para Armenia. Se trata del primer evento europeo a esta escala organizado por mi país. Queridos amigos, muchas gracias por participar en que este momento histórico para Armenia se haga realidad. Otra clara señal de que Ereván se está alejando de Moscú ha sido invitar a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, cuyo país lleva ya 4 años defendiéndose de la invasión rusa. Pero la principal sombra que se cierne sobre la cumbre es el anuncio de Washington de que retirará miles de soldados de sus bases en Alemania y quizás de otros países europeos, mientras se agranda la brecha entre Estados Unidos y sus aliados europeos por la guerra de Irán. Hace mucho tiempo que se hablaba de la retirada de soldados estadounidenses en Europa, pero el momento en que se ha hecho el anuncio ha sido una sorpresa. Esto pone de manifiesto que tenemos que reforzar el pilar europeo de la OTAN y debemos hacer más. No exageraría sobre este tema. Todos esperamos que Europa asuma más responsabilidades en su propia seguridad. No considero que sean cifras dramáticas. El acercamiento de Ereván a Europa no se detiene aquí. El martes se celebrará la primera cumbre de la historia entre Armenia y la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que la decisión de Rusia de no mostrar equipamiento militar en su desfile de la victoria en la Segunda Guerra Mundial muestra la debilidad del Kremlin frente a Ucrania. Durante la cumbre europea celebrada allí en Armenia, Zelensky afirmó que Rusia teme ataques de Ucrania durante el desfile anual, para el cual Rusia exige una tregua tanto durante el evento como en la víspera. El lunes, un dron ucraniano golpeó un edificio de Moscú en donde residen representantes de la élite moscovita. No hubo heridos, pero fue la tercera noche consecutiva con golpes de Ucrania a la capital rusa. Desde Armenia, Zelensky urgió a los líderes europeos a incrementar la presión sobre Rusia para que pongan fin a su agresión contra Ucrania. Ucrania lleva semanas demostrando que tiene capacidad para golpear no solo en su entorno inmediato, en ciudades del sur de Rusia, como por ejemplo Tuapse, sino mucho más lejos, a más de 1.200 kilómetros del frente, ciudades como Ekaterimburgo y Perm. Además, este ataque sobre Moscú demuestra que Kiev tiene la tecnología para sortear las defensas antiaéreas más sofisticadas. Es por esto, por todo ello, que en el Kremlin están muy nerviosos de cara a ese desfile del 9 de mayo, el día de la victoria, cuando Rusia conmemora la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en 1945. Temen que pueda ser atacada la capital rusa con drones desde Ucrania. Por eso han reducido el tamaño de este desfile de manera radical. Por primera vez en casi 20 años no habrá material militar pesado, ni tanques ni lanzadoras de cohetes intercontinentales. Temen que puedan ser un objetivo fácil para estos drones ucranianos. Y además, según medios internacionales publican durante toda esta jornada, el Kremlin
teme también que sea el propio Vladimir Putin quien pueda ser objetivo de un ataque con drones. Y en la ciudad alemana de Leipzig, un automóvil arrolló a una multitud dejando al menos 2 muertos, además de 2 heridos graves que han sido hospitalizados y otros 20 heridos de diversa consideración. Según los testigos, el conductor del vehículo habría irrumpido a gran velocidad en un área peatonal del centro, cerca de la universidad. Más tarde, la policía informó de su detención. Según el diario alemán Bild, en el momento de la detención, el hombre presentaba indicios de trastorno mental. Y Ana Plasencia, nuestra corresponsal política, nos amplía esta información. Ana, ¿qué más sabemos hasta el momento de lo ocurrido en Leipzig? Pleno centro de Leipzig, en el estado oriental de Sajonia, es una zona peatonal que suele estar abarrotada de gente. Un coche irrumpió este lunes por la tarde contra un grupo de personas. Nosotros poco después llamamos a la policía de Sajonia y aún no nos podían confirmar si se trataba de 1 o 2 muertos. Llegaban noticias bastante contradictorias al respecto, pero el alcalde de la ciudad ha comparecido ahora ante la prensa junto al portavoz de la policía. Confirmaban la cifra de al menos 2 muertos, hablaban de escenas difíciles de soportar, decía el alcalde Jung, expresaban su solidaridad con las víctimas y sus familias y también agradecían a todo el equipo de efectivos por un operativo que fue inmediato, se reaccionó en cuestión de minutos y también se agradecía a los peatones que caminaban por la zona por una reacción inmediata y por su ayuda. Hay múltiples heridos, ya lo comentabas tú, la policía también confirmó la detención del conductor, es un alemán residente en Leipzig. El hombre detuvo el vehículo por su propia cuenta y fue arrestado mientras aún estaba sentado dentro del coche sin ofrecer resistencia. Así es que esas noticias que en un principio habían apuntado a que habría intentado huir no se han confirmado, sino que no mostró resistencia, que está detenido y que no supone una amenaza. El suceso tuvo lugar en la Grimmaische Straße. Es la vía que conecta la céntrica plaza de Augustusplatz. Ahí la vemos en las imágenes con la zona peatonal. Está muy próxima a la Universidad de Leipzig, a la ópera, a la famosa iglesia Nikolaikirche, una zona preciosa del centro de Leipzig y es una zona de muchos comercios, de cafeterías, restaurantes, una zona peatonal de muchísima afluencia de gente. Minutos después del atropello circulaban ya en redes sociales videos que mostraban a numerosos equipos de emergencia. Lo vemos en las imágenes, helicópteros, bomberos, ambulancias y policía y un total de 40 efectivos desplegados en la zona completamente acordonada por la policía y por ahora se desconoce el desarrollo exacto de los hechos y el posible motivo, aunque las autoridades hablan ya de un acto intencionado. Alemania ha vivido en los últimos años varios atropellos masivos, algunos investigados como ataques intencionados y la mayoría de ellos por personas que mostraban, como parece confirmarse en este caso, un trastorno mental. Entre los más graves figura lo ocurrido hace una década en la capital, Berlín. Ese sí fue con motivación islamista, con un motivo político y religioso detrás, cuando un camión, recordemos, irrumpió en un mercadillo navideño de Breitscheidplatz y causó 12 muertos y más de 50 heridos. 2020, durante un desfile de carnaval en el estado de Hesse, un conductor arremetió contra la multitud, provocó 60 heridos, muchos de ellos eran niños. En diciembre de 2024, hace 2 años, un coche se lanzó contra un mercadillo navideño en Magdeburgo. Por cierto, está a 1 hora y media de Leipzig en coche, también en el este del país, dejando 6 muertos. Y también el año pasado, en 2025, tuvimos varios ataques. Naturalmente, el debate está servido sobre las cuestiones de seguridad y sobre el acceso a lugares como este pleno centro de la ciudad, por ejemplo, un mercadillo navideño. Las investigaciones continúan, Silvia. Estaremos muy pendientes entonces. Muchísimas gracias, Ana Plasencia, por este reporte. A ti. Y vamos ahora a Ecuador. La policía detuvo a 124 personas durante la primera noche del toque de queda destinado a frenar la actividad de las bandas ligadas al narcotráfico. Según la agencia AFP, el toque de queda se impuso el domingo por la noche en la capital y en otras 9 provincias. La medida del presidente Daniel Noboa se extenderá hasta el 18 de mayo y restringe la movilidad desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Imágenes difundidas por medios locales en Guayaquil muestran a policías fuertemente armados. La ciudad portuaria es un importante centro de tráfico de cocaína.
Y 3 personas han fallecido a bordo de un crucero a causa de un brote de un virus poco común. Los fallecidos son un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán. El crucero Hundius navegaba de Argentina a la Antártida cuando varios pasajeros y miembros de la tripulación enfermaron. El buque se dirigió a la isla de Cabo Verde, frente a las costas de África Occidental, donde se informó a las autoridades locales y se identificó un brote de hantavirus. Cerca de 150 personas a bordo se encuentran en cuarentena. Esta animación muestra la ruta del barco por la costa sur de Praia, la capital de Cabo Verde. Y en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, una avioneta se estrelló contra un edificio. El piloto y el copiloto murieron en este accidente y los 3 pasajeros que iban a bordo resultaron heridos de gravedad. Imágenes grabadas por una cadena local muestran la aeronave poco después de despegar del aeropuerto de Pampulha, perdiendo altura y girando a la izquierda para evitar los altos edificios de una zona urbana densamente poblada. Posteriormente se estrelló contra la parte superior de un inmueble de 3 plantas antes de caer sobre un estacionamiento. Las autoridades brasileñas investigan si el accidente se debió a un fallo mecánico, a un error humano o a condiciones de vuelo adversas. Y vamos con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Al menos 3 personas murieron y 38 resultaron heridas este domingo en un espectáculo automovilístico en la ciudad de Popayán, en el sureste de Colombia, cuando una conductora perdió el control y arrolló a decenas de espectadores al derribar las vallas que separaban al público de la pista. La Policía Nacional Dominicana usó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a cientos de manifestantes que protestaban este domingo contra la exploración minera de la canadiense Gold Quest en la provincia de San Juan. Los agentes bloquearon el paso cuando los manifestantes intentaban avanzar hacia la localidad donde la empresa busca oro y otros metales. Y estamos ya en mayo y nieva en Turquía. Una masa de aire ártico que lleva días afectando al este de Europa descargó esta noche sobre el norte de Ankara y cubrió el puerto de Kancurtaran, en la autopista de Anatolia, a 1.500 metros de altura. Las temperaturas bajaron entre 10 y 15 grados por debajo de la media estacional. Se registraron accidentes con daños materiales en la zona de Kancurtaran y varios tramos de carretera quedaron cerrados al tráfico pesado. Según los meteorólogos, intrusiones de aire ártico de esta magnitud son excepcionales para principios de mayo. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.